Vamos a seguir con otros temas de la contingencia. 8 asesinatos se registraron durante este fin de semana en la región metropolitana. Crímenes que aumentan la preocupación y generan alerta en el entorno al aumento de delitos violentos y el crimen organizado. Para conversar más al respecto, nos acompaña aquí en Canal 24 Horas Óscar Naranjo. Él es ex vicepresidente de Colombia y también ex director general de la Policía Nacional de ese país. Óscar, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buen día. Andrés, un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Óscar, estamos viendo, lo decíamos en la presentación, 8 asesinatos que se registraron solamente en la región metropolitana durante el fin de semana. Hemos visto cuánto han aumentado la cantidad de crímenes. Claro, este año se ha mantenido relativamente estable respecto al año pasado, pero el año pasado tuvimos un crecimiento exponencial respecto a años anteriores. El nivel de violencia que estamos viendo en nuestro país son niveles de violencia inusitados. No estábamos acostumbrados. ¿Cómo se mira desde afuera? ¿Cómo lo ves tú? También con la experiencia y una dolorosa experiencia que ha tenido Colombia durante el último tiempo con estos mismos temas, el crimen organizado. Andrés, habría que decir en primer lugar que América Latina y el Caribe están enfrentando la más grande fragmentación de organizaciones de crimen organizado. Eso quiere decir que pasamos de estructuras muy verticales, con mando y control centralizado, los llamados carteles, a de crimen que tienen una característica y es que no respetan fronteras y por lo tanto lo que está sucediendo en Chile es derivado de un fenómeno, yo diría, de globalización del crimen y en el caso de América Latina de un crecimiento exponencial de organizaciones que buscan particularmente tener mercados en economías criminales. Óscar, hoy día en la mañana me tocaba conversar en otro medio con el jefe de crimen organizado de la Policía de Investigaciones, Paulo Ramírez. Y él me decía algo que tú, si podemos profundizar en ese punto que tú mencionabas recién, que aquí la forma de operar, cómo se organizan estos carteles o el crimen organizado, es muy distinto a lo que se veía hace 20, 30 años. Como decías tú, había una cabeza que se conocía bien, hay un organigrama que se conocía bien. Él te explicaba que aquí muchas veces los líderes van cambiando, el organigrama de estas organizaciones va mutando, son capaces de irse, de ir mutando conforme obviamente van avanzando las investigaciones, las policías, se van cambiando de país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, han cambiado, Andrés, varias cosas. Ha cambiado, en primer lugar, el modelo de organización criminal, ya lo hemos mencionado, a un modelo que tiende a ser una especie de holding criminal, es decir, una especie de federación de pequeñas, medianas o grandes organizaciones que se coordinan o tienen relaciones funcionales incluso de país a país. Ha cambiado el modelo en cuanto que ya no son expresiones locales, domésticas, nación a nación, sino que tienen un enfoque global. Y ha cambiado fundamentalmente el tema de las economías criminales. En el pasado, lo natural era que estas organizaciones se afianzaran en el mercado de sustancias y drogas ilícitas. Hoy ese mercado, por decirlo así, ha crecido y tienen un portafolio de ambición más grande. Quieren ingresar al tema de la explotación ilegal de oro y minas, quieren ingresar a la explotación de reservas forestales, quieren ingresar y han ingresado con fuerza al tráfico de humanos, de migrantes, y realmente lo que notamos es que se nutren ya no solamente de esas formas, sino que recurren a la extorsión y al secuestro. Llama la atención que buena parte de esta demostración de violencia tenga origen en una organización denominada el Tren de Aragua, que para nosotros desde Colombia, para estudiosos también de la región, es un caso un poco inédito, que una organización, en principio, delincuentes comunes, se transformaran en crimen organizado como organización, que no se conformaran con delinquir en Venezuela y que por el contrario han ido permeando a todo el continente. Y lo hacen bajo una manera, digamos, brutal. El asesinato acompañado de desmembramientos y demostraciones de fuerza. Óscar, de acuerdo a tu experiencia como exdirector general de la Policía Nacional allá en Colombia, ¿cómo han trabajado en Colombia este tema? Un tema que a ustedes lamentablemente los ha asolado, el tema del crimen organizado, hace ya una buena cantidad de décadas. ¿Cómo han trabajado el tema? ¿Cómo se puede mirar desde Chile quizás la experiencia colombiana
para recoger puntos. Claro, no muchas veces las soluciones no se pueden hacer copy-paste de un país a otro, pero ¿qué elementos en común se pueden ir sacando en limpio para quizás atajar esta situación en nuestro país? Andrés, como lo acabas de decir, se trata básicamente de mirar lecciones aprendidas de éxito y fracaso y tratar de no repetir las lecciones de fracaso y mejorar y adaptar las lecciones realmente que producen resultados. Hay que recordar que en el caso colombiano, en el año 2002, Colombia tenía una tasa de homicidios de 78 homicidios por 100.000 habitantes. Después de estos años, después de estos 21 años, esa tasa está por debajo de 25 homicidios por 100.000 habitantes, sigue siendo alta, pero hay un indicador que muestra que sí se puede reducir la violencia. Y la verdad es que la violencia se reduce primero con voluntad política expresa y manifiesta desde quienes tienen, digamos, autoridad civil. Segundo, usando herramientas básicamente como la inteligencia para que se entienda exactamente cuál es el reto, cuál es el desafío y la amenaza que se está enfrentando. Tercero, que haya total garantía de que una política de seguridad respeta los derechos humanos y tiene al ciudadano como el centro de atención para proteger. Y, de otra parte, en este caso de crimen organizado, cooperación internacional. Pensar que un país resuelve solo un problema de esta naturaleza es un gran error. Sí, Oscar, estaba mirando los números de nuestro país de homicidios por cada 100.000 habitantes. Claro, tú mencionabas cuánto ha caído en Colombia, de 70 y tanto infracción a 25 cada 100.000 habitantes. En Chile tenemos 6.7 cada 100.000 habitantes. En 5 años se dio de 4.5 a 6.7. A ver, claro, muchos pueden y ponen estos números casi como un ánimo autocomplaciente, pero aquí hay un ánimo, una percepción del peligro, de que no se puede salir a la calle tranquilo, aunque los números, claro, distan mucho de otros países como Colombia, como México. ¿Cómo se trabaja justamente esa percepción? ¿Cómo no alcanzar esos números? Recojo un poco lo que decías tú antes, cómo trabajar situaciones que se han dado en otros países para que estos números no se nos escapen de la mano. ¿Estamos llegando a tiempo en Chile sientes tú, para poder atajar estas cifras? Andrés, digo por el mundo entero y especialmente en América Latina que Chile es un buen ejemplo de cómo una sociedad, un Estado, el gobierno, los medios de comunicación deben reaccionar frente al incremento de la violencia. La verdad, el mérito que tiene hoy Chile es que a pesar de que esos números y esos promedios comparados con el resto de América Latina pues son bajos, tiene el mérito, repito, de que no ha normalizado la violencia. Yo haría desde Bogotá, desde Colombia, una invitación para que en general los chilenos se mantengan con este nivel de alarma, con este nivel de denuncia, que eleven las voces y que no permitan que se normalice el crimen y que se normalice la violencia y la muerte. Porque contrario a lo que sucede en Chile, visito otros países de la región donde hay un cierto negacionismo a admitir que las cifras están empeorando y realmente es el camino que conduce al fracaso. Creo que Chile hace bien en mantenerse alerta, vigilante y en llamar a la ciudadanía para que eleve su voz y muestre preocupación y esa preocupación la acompañe de denuncia y de una campaña permanente de visibilizar el crimen. Sí. Lo peor que puede ocurrir a una sociedad es negarlo. Claro. Oscar, ¿por qué se da al final en el global que América Latina es la zona del planeta con mayor tasa de homicidios promedio? Por lejos, para muchos no que para muchos, es la zona más violenta del planeta. ¿Por qué? Andrés, tristemente desde hace ya décadas, América Latina es la mundo, si uno calcula que tenemos el 9% de la población mundial y que producimos, por otro lado, el 36 o 38% de las muertes violentas del planeta. Esa es una situación que realmente se volvió crónica y yo diría que hay como 3 o 4 razones fundamentales. Una, no hay suficiente capacidad de control territorial. Y lo que estamos viendo con organizaciones, y no es propiamente el caso de Chile, pero en otros países de América Latina, es que organizaciones criminales han empezado a ejercer una especie de gobernanza criminal. ¿Qué es eso? Control territorial, cooptación de autoridades locales, imposición de reglas de comportamiento a los ciudadanos y protección de economías criminales en microterritorios.
Por otro lado, creo que hay una especie de legado maldito, una herencia maldita del narcotráfico. Y acabamos en Colombia acabo de publicar un libro que se llama El Derrumbe de Pablo Escobar, donde señalo que probablemente la herencia maldita de Escobar y el cartel de Medellín fue señalar que la muerte es parte de la solución a los problemas y por lo tanto que atentar contra la vida es parte de la solución. Y la verdad veo que hay una subcultura criminal que avanza en esa línea. Y por otro lado, creo que los estados en general en América Latina, en relación con la seguridad, tienden a privilegiar la reacción frente al delito y no la prevención frente al delito. La seguridad es realmente un componente, es el resultado de varios componentes y eslabones. El eslabón de la prevención, del control, de la disuasión y de la represión del crimen. Si esos 4 elementos no están en equilibrio, es probable que enfrentemos esta situación. Sí, Óscar, por último, ¿cómo ves desde afuera el compromiso del gobierno del presidente Boric con este tema, que hoy día es la primera prioridad por lejos de los chilenos? ¿Por qué? Porque aquí en la interna, en la discusión política local, se ha criticado sobre todo mucho desde la oposición el rol que jugó el presidente Boric en su rol como legislador, como parlamentario, como diputado, en la previa de llegar a la presidencia, que él fue, por ejemplo, que promovió prácticamente la inmigración irregular, que fueron muy laxos en las legislaciones justamente que iban hacia el tema de proveer mayor seguridad a la ciudadanía en diversos temas. Se ha insistido y se ha criticado mucho su rol como legislador y también ahora que el gobierno no ha sido lo suficientemente fuerte y enfático en esta lucha contra la seguridad, que ha habido mucha retórica, pero poco en el día a día de medidas concretas, en la crítica desde la oposición. ¿Cómo tú ves desde afuera el rol que ha cumplido el gobierno del presidente Boric frente a este tema de seguridad que está golpeando fuerte en Chile? Andrés, yo me aproximo, digamos, a esa pregunta con mucho respeto para no tomar partido en temas internos políticos, pero digo lo siguiente. A diferencia de Chile y otros países de la región, en Chile hay unas instituciones sólidas y yo diría que hay una estabilidad institucional que ha demostrado, por ejemplo, que se pueden dar sucesiones de gobierno de un partido a otro con ideologías muy distintas y eso habla, digamos, de un Estado social de derecho democrático con instituciones sólidas. Segundo, yo creo que esas instituciones que arrastran, digamos, una tradición y un prestigio, hoy están llamadas a innovar, están llamadas a coordinarse mejor y están llamadas particularmente a convertir el ciudadano en el protagonista del diseño y veeduría de las estrategias de seguridad. Con esto lo que quiero decir es, uno esperaría que un gobierno como el chileno realmente eleve la voz de los ciudadanos para que los ciudadanos sean mucho más protagonistas y estén mucho más involucrados en la construcción de fórmulas para prevenir y combatir la seguridad. ¿Y cómo se involucra, Óscar, perdón por último, a esa ciudadanía? Porque aquí, claro, ideas locales surgen para todos los gustos, incluso algunos alcaldes de comunas, de sectores más de comunas como La Florida, como La Reina, que son importantes comunas aquí en Santiago, han dicho, vamos a crear, por ejemplo, una suerte de estado de excepción comunal. Vamos a preparar a vecinos para que nos organicemos juntos con ellos, con carabineros y ellos mismos puedan trabajar en parte en temas de seguridad. También en otras comunas vamos a traer militares en retiro y los vamos a proveer también de organización junto con carabineros para proveer de mayor seguridad. Y ahí dice el gobierno, a ver, ojo, aquí no son aquí el que tiene que proveer seguridad, el que tiene el uso legítimo de la fuerza es el Estado, son los carabineros, son las policías, no son los ciudadanos. ¿Cómo se hace esa coordinación que tú planteas? ¿Cómo se hace protagonista al ciudadano sin que el ciudadano muchas veces tenga que, ojalá, que no tenga que tomar el arma, que no tenga que él defenderse físicamente? Sí, Andrés, digamos, yo quisiera ser enfático en esto. Cuando en cualquier sociedad, en cualquier estado, en cualquier nación, hay civiles que están tentados a hacer justicia por mano propia, realmente se camina hacia el abismo, hacia la anarquía y a la destrucción del Estado de Derecho. Yo creo que el monopolio del uso de la fuerza debe recaer exclusivamente en las fuerzas institucionales para que ellas apliquen esa fuerza dentro de la legitimidad que les otorga la Constitución. Dos, me parece que escuchar a las víctimas de manera organizada
de manera sistemática para que los ciudadanos hagan veeduría sobre el desempeño de las autoridades ayuda, porque hay una cierta tendencia desde las instituciones a pensar que todo lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos bien. Y realmente el ciudadano tiene una voz muy importante para denunciar, para señalar, digamos, dónde hay deficiencias en la prestación del servicio y dónde habría que incrementar capacidades para mejorar los niveles de prevención y de seguridad. Y por otro lado, digo, una política de seguridad, una arquitectura de instituciones que prestan seguridad, una valoración de competencias, de roles y misiones de esas instituciones, más una fiscalización ciudadana, hacen parte como del abanico completo. Habría que, lo que normalmente proponemos cuando enfrentamos estos fenómenos es, hay que verificar si la política está respondiendo a la realidad, a la amenaza, al desafío y al clamor de los ciudadanos. Luego, sobre esa política, ¿con qué arquitectura la vamos a poner en marcha? ¿De qué manera se va a tener un liderazgo que la dirija, que la integre, que la coordine, que la supervise? Por otro lado, ¿con qué tipo de instituciones? ¿Cuáles son las capacidades reales de las instituciones para cumplir, digamos, la política en el marco de esa distribución del trabajo derivada de la arquitectura institucional que se determine? Y por otro lado, ¿cuál es el nivel de seguimiento a las acciones para ir corrigiendo en el día a hora, en tiempo real, los déficits en el servicio? Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia, ex director general de la Policía Nacional de ese país, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Buena jornada. Andrés, muchas gracias. Un saludo muy especial.